mira que está la paz, mira, es guapo venir a San Miguel. Dale un abrazo, fuerte. Qué bueno que nos acompañen esta mañana a adorar y a bendecir al Señor. Para nada se notan las libras de todas estas comidas que hemos dado, ¿verdad? Qué alegría y bendición fue el día de ayer, en la noche, poder compartir, poder alegrarnos aquí juntos. Estamos muy agradecidos con el Señor por, por la bendición que nos concedió ayer, pero todavía más agradecidos por la bendición de estar aquí hoy nuevamente, por estar este día reunidos delante del Señor, con gozo delante de Él, con gratitud en nuestros corazones, precisamente porque hoy es un día en el que queremos resaltar o en el que queremos enfocar nuestros corazones en gratitud. Hoy es un día en el cual queremos poner nuestras mentes, nuestros corazones en expresar a Dios nuestro agradecimiento. Y entonces estamos agradecidos por esto el día de hoy. Quisiera invitarles que podamos ir a la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo capítulo 124. Salmo capítulo 124. Y quisiera comenzar haciendo una pregunta a todos nosotros esta mañana. Quisiera que cada uno de nosotros se pudiera preguntar, ¿qué habría pasado con nosotros si el Señor no estuviera de nuestro lado? ¿Qué estaría sucediendo con nosotros hoy si el Señor no hubiera tenido misericordia y nos hubiera alcanzado? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo funcionarían nuestras familias? ¿Cuál sería nuestra condición hoy si el Señor no nos hubiera alcanzado? Tengo un muy querido amigo que un día nos compartía una historia acerca de su madre. Él es el menor de cuatro hijos, y entonces él contaba como, bueno, primeramente su padre murió cuando él era muy pequeño. Entonces su mamita se quedó cuidando de él y de sus cuatro hermanos, trabajando por ellos. Creo que una historia tan común en nuestros contextos. Esta señora trabajó por los cuatro, una mujer con muchos escasos recursos, con mucha necesidad, pero muy trabajadora. Él contaba cómo su mamá lavaba ropa a personas para poder hacer algo de dinero, y cuando de repente escuchaban en la escuela que en los niños les decían que estaban buscando a un encargado de dar limpieza y todo ahí en la escuela, ella decía, ¿dijeron eso en la escuela? El director, sí, dijeron que andaban buscando a una persona que estuviera ahí como ordenanza. Decirle que yo voy. Y se metía a trabajar también en eso, y cuando escuchaba de alguien que necesitaba algún trabajo en casa, decía, díganle que yo voy, y se ofrecía todo y trabajaba en todo lo que podía. Había agarrado un trabajo cada día por las noches de ir a limpiar una oficina, y iba con uno de sus hijos. Los iba turnando para que trabajaran, ¿verdad? También. Y poder hacer un poquito más de dinero, y estaba todo el día trabajando. Pero la historia de este amigo es interesante, y por la razón por la que se las cuento, es que él dice que algo que no olvida de su madre es que normalmente la veía llegar muy tarde a la casa en las noches, cansada normalmente, con una cara de mucho agotamiento, débil ya después de todo el día trabajando. Pero cuando llegaba, abría la puerta de la casa y les decía, prepárense, que vamos a leer un capítulo antes de dormirnos. Y solo iba al cuartito, se quitaba
los zapatos que llevaba, se ponía sus chanclas y salía con su Biblia medio rotita y les decía, vamos a leer un capítulo. Y él dice que tiene en mente grabado como su madre tenía un gusto especial por el Salmo 103. El Salmo 103 es este salmo que dice, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Y él dice que siempre le quedó eso grabado porque decía, ¿cuáles beneficios? ¿Cómo que no olvides sus beneficios? ¿Qué beneficios tenemos? Y cuando veía a su mamá y veía su casita toda desmadrada, iba a decir qué fea palabra, toda la casa ahí toda destrozada, y veía a su madre cansada, se veían en casa sin su padre, él decía, ¿cuáles beneficios? Y un día dijo a su mamá, tomó valor, y cuando su madre le dijo, abramos la Biblia, y empezó a leer, ella dijo, esto dice la palabra del Señor, alma mía, bendice al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Y dijo, mamá, ¿qué beneficios? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros tenemos? Él dice, ella respondió, tenemos la paz de Dios, es un beneficio. Ella dijo, tenemos la bendición de Dios en el alimento. Tenemos una iglesia donde podemos congregarnos. Les tengo a ustedes como mis hijos, decía el que ella les mencionaba. El Señor me ha guardado con salud. Estamos llenos de fortaleza. Tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Todos esos son sus beneficios. Somos sus hijos. Decía, ustedes son mis hijos, pero todos nosotros somos sus hijos. Estos son nuestros beneficios. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento de su vida se detuvo y se preguntó, ¿cuál es el beneficio? ¿Dar gracias? ¿Por qué tengo yo que dar gracias? Si fregado es lo que estoy, si acabado es que ando, si mal es que le estoy pasando, si me ha ido mal. He escuchado a mucha más gente de lo que me podría ser posible o de lo que sería lógico. He escuchado a muchísima gente decir, a mí todo me va mal, siempre me va mal en la vida, en el amor me va mal, en el dinero me va mal, en mis decisiones me va mal. Y tenemos esta tendencia a verlo solo de esta forma, pensando, no tengo nada bueno, no ha pasado nada bueno. Pero una pregunta, ¿qué habría sido de nosotros si el Señor no estuviera de nuestro lado? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no hubiese tenido misericordia de nuestras vidas? Porque todo eso a lo que no llamamos bueno, nosotros no somos quienes podríamos juzgar esto. La gratitud y sobre todo la gratitud hacia Dios no es tan popular como debería de ser. No se escucha muy a menudo a las personas expresando gratitud. Y cuando estaba leyendo en esto me preguntaba, ¿por qué? Y creo que llegué a una conclusión y se las voy a proponer. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Creo que una de las razones por la que no vivimos tan agradecidos o no expresamos tanta gratitud, porque cuando hablamos de gratitud, todo el mundo dice, no, si yo estoy agradecido, pero si la gratitud no se expresa, no hay gratitud. Si la gratitud se la queda adentro, pues ahí no hay. Creo que una de las razones por las que no somos tan agradecidos, no expresamos tanto la gratitud, es que Dios ha sido fiel. Dios siempre es fiel. De hecho, Dios no puede ser infiel. Él es fiel. Él es bueno. Por naturaleza es bueno. No puede hacer nada malo, Dios. Su esencia no permite que Dios actúe con maldad. Dios no viene con maldad contra nadie. Él es bueno. Pero me parece que la falta de gratitud tiene que ver con que nosotros damos por sentado que eso es lo que Él tiene que hacer. Damos por sentado que, ¿y qué más debe de hacer Dios? Pues tiene que tratarme bien. Si soy yo, su hijito, soy yo, su niña.
tiene que tratarme bien. Y como damos por sentado que eso debería de ser, no estamos agradecidos, no estamos conmovidos, no estamos conscientes de su inmensa misericordia. Hermanos, no sé si alguna vez se detuvieron y pensaron que si el Señor no estuviera con nosotros, lo primero que debería de pasar es que pereceríamos de inmediato. Si el Señor no estuviera con nosotros, no habría nada de bondad hacia nuestras vidas. Si el Señor no estuviera con nosotros, no habría quien nos escuche cuando clamamos en medio de las aflicciones. Si el Señor no estuviera con nosotros, todos nosotros estaríamos condenados. No solo condenados al infierno, condenados a esta vida horrible, esta vida que debe ser muy fea sin Cristo. Una de las características que la Biblia habla de, bueno, en la carta a los Romanos, no lo busquen ahora, pero la carta a los Romanos, el capítulo 1, habla acerca de lo que caracterizaba al mundo al que Pablo estaba escribiéndoles. Y una de las características de ese mundo y de aquellos que están sin Cristo es la ingratitud en sus corazones. Romanos capítulo 1 y versículo 21 dice, creo que está proyectado ahí en la pantalla, pero dice el 1:21, no está proyectado. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esta es la característica de la persona que no conoce a Cristo. Conocen a Dios, saben quién es Dios, pero no le glorifican como a Dios, le rechazan como Dios, pero lo que es todavía más duro es, no le dan gracias, no expresan su gratitud, no reconocen su obra, y como producto de eso, el libro de Romanos, capítulo 1, describe todas las consecuencias que eso trae a la naturaleza humana, una espiral de caída, una destrucción total, porque el Señor, a raíz de que no le reconocieron, no le glorificaron y no le dieron gracias, a consecuencia de esto, Él los entrega a sus perversiones. La ingratitud es una característica de las personas que no conocen a Dios. Es algo natural en ellos. En el creyente no puede ser así. El creyente debe estar cada día agradecido. Y creo que algo que nos llevaría en todo momento a estar agradecidos con Dios es pensar, ¿qué sería de mí si el Señor no estuviera conmigo? El Salmo capítulo 124, que es donde tenemos nuestras Biblias abiertas, es un hermoso canto. No vamos a desarrollar ahora todo el Salmo, vamos a hacer una repasada muy rápida sobre él, pero otro domingo de esto vamos a poderlo estudiar completamente, porque es verdaderamente hermoso. Pero el Salmo 124 es una invitación a expresar alabanzas a Dios con gratitud, recordando sus obras en el pasado, para que podamos vivir confiados en el futuro de su protección soberana. Este salmo es un llamado a que alabemos a Dios con gratitud. Es un salmo de David, como pueden verlo ahí en sus Biblias, dice cántico gradual de David. Es uno de estos cantos que entonaban los creyentes judíos cuando estaban camino hacia Jerusalén. Estaban subiendo en camino hacia Jerusalén, eran caravanas que iban haciendo, iban cantando algunos salmos, entre ellos el Salmo 124. Y miren por favor lo que dice la palabra del Señor. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová,
que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Esta es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos? Señor, bueno, queremos hoy darte gracias por la bendición que nos concedes de estar aquí reunidos. Tenemos una enorme gratitud, Señor, en nuestras vidas, porque hoy podemos estar aquí delante de ti, ante tu palabra, Señor. Reconocemos la oportunidad de estar aquí el día de hoy como una muestra de misericordia tuya, Señor. Reconocemos el estar aquí hoy, Señor, como una muestra de amor de ti para nosotros, al permitirnos una vez más acercarnos, una vez más escucharte, una vez más, Señor, ser expuestos a tu verdad. Te ruego, Dios hermoso, que durante estos próximos minutos, mi Dios, tu palabra pueda alumbrar nuestro entendimiento, puedas iluminar nuestro caminar, puedas despertar, Señor, en nuestro espíritu, Señor, una expresión de gratitud en nuestros corazones, Señor, de manera, Señor, que todos hoy podamos estar en completa gratitud, alabanza y glorificación hacia ti, Señor. Y queremos agradecer esta mañana por la bendición que nos das de estar juntos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Lo que quisiera hacer un repaso breve, pasar por este salmo de manera muy rápida, es que podamos reconocer en este salmo 3 razones para estar siempre alabando a Dios con gratitud. 3 razones que deberían de mantenernos constantemente en gratitud y en alabanza al Señor. Y déjenme mencionar las 3 razones primeramente, y luego iremos viendo una a una cada una de ellas. Número 1, debemos estar siempre alabando a Dios con gratitud al reconocer que Él ha estado en todo momento a nuestro lado. Al reconocer que si hiciéramos un recuento de todos los días de este año, se dieran cuenta o no, lo notaran o no, lo sintieran o no, lo vieran o no, Él estuvo a su lado cada día, ha estado a nuestro lado cada día. Su cuidado, su bendición, su amor paternal hacia nosotros, su amor misericordioso hacia nosotros, ha estado a nuestro lado. Veremos eso entre el versículo 1 y el versículo 5, está eso descrito. Pero luego en el versículo 6 y 7 también veremos que debemos alabar a Dios con gratitud cuando nos damos cuenta que gozamos siempre de su protección. En todo momento, Él ha cuidado de nosotros. Y les voy a decir algo que tal vez no saben. Todo eso de manera inmerecida. Ninguno de nosotros sería merecedor de semejante cuidado y amor como el que Él ha tenido por nosotros. Pero número 3, debemos alabar a Dios con gratitud también, al experimentar siempre su ayuda. Y eso lo leemos en el versículo 8. Este salmo hermoso que acabamos de leer, bueno, no es tan claro, no es tan explícito en mostrarnos en qué momento fue escrito o en qué circunstancias fue escrito, pero cuando leemos este salmo, de inmediato puedo pensar en alguna escena o en algunas escenas que el pueblo de Israel y que específicamente David también vivió, en las cuales aplicaría perfectamente lo que dice este salmo. Y hay una específica que tengo en mente en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, David acaba de ascender al trono, acaban de colocarlo a él como rey, no tiene un ejército, no está organizado todavía, pero cuando las naciones enemigas ven que él está en el trono, se dan cuenta de que es como una presa fácil. No está organizado, apenas está tomando el control, no tiene un ejército que va a defenderlo, así es que los filisteos específicamente van contra David, y estoy seguro que si ustedes leen luego 2 de Samuel, capítulo 5, se darán cuenta como cada una de estas expresiones tiene tanto sentido con lo que David estaba viviendo en aquel momento. Él tenía un enorme ejército encima de él. Él sabía que esa gente se lo iban a comer vivo, lo iban a tragar como un pueblo. Y cada expresión que está aquí en el Salmo pareciera que
está colocando a David en una situación muy parecida a la de Segunda de Samuel. Pero podemos encontrar muchos momentos en que tanto el rey David como el pueblo de Israel vivió momentos de gran aflicción, como los que aquí están descritos. Sin embargo, lo hermoso del Salmo, miren el versículo 1, es la manera en que David está llevando al pueblo a pensar: a no haber estado Jehová por nosotros. Otra manera de decir eso sería: si el Señor no hubiera estado con nosotros, si Él no hubiera estado a nuestro lado, en cada uno de esos momentos. Mientras he leído este salmo durante esta semana, he tenido muchos días en que estoy erizo de emoción y de terror. No puedo imaginarme cómo sería si el Señor no estuviera a nuestro lado. El salmista dice: si el Señor no hubiera estado a nuestro lado, reconociendo que Dios siempre está con nosotros. El salmista considera todas las cosas terribles que habrían sucedido con Israel si el Señor no hubiera estado al lado de ellos. Cuando describe el ataque de los enemigos, lo hace de manera tan gráfica entre estos versículos. Miren las expresiones en el versículo 2, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado. Cuando se encendió su furor contra nosotros, nos habrían inundado las aguas, habríamos sido aplastados e impotentes para defendernos, incapaces de poder reaccionar, imposibilitados de hacer algo. Esta semana vi un accidente, atropellaron a un hombre, pero qué escena horrible ver ese momento cuando alguien está de frente al vehículo y ¿qué hace ya? No sabe que no puede correr, sabe que no puede saltar, sabe que no puede elevarse para que le pase por debajo el vehículo, ¿verdad? No se puede hacer nada, es totalmente impotente. Lo que él está describiendo acá es esa impotencia, esa vulnerabilidad, esa fragilidad que nosotros tenemos. Nadie mire al lado suyo, pero hay gente que es tan llorona, ¿verdad? Pero hay gente que no aguanta nada, porque somos tan frágiles. Llorones por todo, una mala carita y hace un drama. Lloran por semanas porque ¿cómo me vio? Nos dicen un no, nos enfrentamos ante una negativa, algo no sale como queremos y sentimos que se nos acaba el mundo. Nos morimos porque no me contestó. Le llamé 2 veces y no me contestó. Y sentimos que eso es el acabose de todo. Lo que trato de decir es: así de frágiles somos. ¿Se imagina que el Señor no estuviera a nuestro lado? Que no tuviera misericordia de nosotros. La expresión de si no hubiera estado el Señor con nosotros, el versículo 1 la repite otra vez en el versículo 2, a no haber estado Jehová por nosotros. Y la razón por la que lo repite es simplemente para añadir énfasis, para captar la atención, para decirle al que está leyéndolo: hey, piénsalo. No creas que estás, y se los digo con todo mi amor esta mañana, queridos hermanos, no estás donde estás sentado porque has sido muy bueno. No estás donde estás porque has sido muy campeón, porque sos buenísimo para librarte de todas, porque has ido avanzando bien, porque sos trabajador, o como la mamá de mi amigo, porque sos muy trabajadora y esforzada y llega donde se lo propone y lo que visualiza lo alcanza. No es eso. Es que sin que te dieras cuenta, el Señor estaba a tu lado. Cada día, cada momento durante este año, el Señor ha estado con nosotros. Él es quien nos ha sostenido. El rey está diciendo acá: Israel solo puede ser victorioso por Dios. En la historia que le cuento de Segunda de Samuel, en el capítulo 5, hay un momento en el que David le pregunta al Señor: Señor, ¿voy contra los filisteos a pelear? Pero ellos son miles, organizados, entrenados, preparados para batalla, guerreros.
David no tiene guerreros, acaban de ponerlo de rey. Y todavía una gran parte de la gente no lo quiere. Y le dice, Señor, voy a la batalla. Y el Señor le dice, ve, yo te daré la victoria. Y va a la batalla y sin pelear, vence. Cuando termina la guerra, David se para y dice, el Señor nos dio la victoria. Digo, ese no es el mensaje que ningún político daría ahora, ¿verdad? El político se para enfrente y dice, miren lo que he hecho. Vencimos a los enemigos. Soy el mejor rey del universo. No ha habido rey como yo porque vean lo que logré. Ese sería cualquiera. Pero David es consciente de algo. Él no tiene la capacidad. Él no podría haberse sostenido ni él solo de pie delante de esos enemigos. Ha sido el Señor a su lado. Así que él reconoce, si el Señor no hubiera estado conmigo, nos hubieran tragado vivo, hubieran arrasado con nosotros. Hermanos, qué bendición es saber que si el Señor no estuviera con nosotros, no podríamos recurrir a Él, clamar a Él. ¿Han orado durante este año en algún momento pidiendo auxilio, ayuda, respaldo, bendición del Señor en algún momento? ¿Han pedido al Señor en algún momento? Y no es cierto que cuando oramos es como, ya le pedí al Señor. Está en sus manos, que sea lo que Él quiera. Si el Señor no estuviera con nosotros, no podríamos acudir a Él, correr a Él. Como dice el versículo 2, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, nosotros no tenemos enemigos como era este pueblo. No se trata de que, están viniendo los chapines y nos quieren venir a matar. O estamos en guerra contra no sé quién. Pero tenemos una guerra peor. Hemos estado aprendiendo acerca de eso estas últimas semanas. En la carta de Efesios que nos está enseñando el pastor. Nosotros tenemos una guerra con un enemigo más cruel que cualquier nación. Y todo el tiempo ha estado tras de nosotros tratando de destruirnos. Pero aquí estamos. Estar aquí esta mañana nosotros es un testimonio de que si Él no hubiera estado con nosotros, no tendríamos manera de hacerlo. Si el Señor no estuviera con nosotros, estaríamos literalmente condenados. Otra vez, miren las expresiones, versículo 3, vivos nos habrían tragado. Versículo 4, nos habrían inundado. Versículo 5, hubieran pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Cuando ahí habla en el versículo 2, cuando vivo nos habrían tragado, en el 3, perdón, cuando se encendió su furor contra nosotros, la idea que transmite esa expresión es, estaríamos ardiendo, o sea, estaríamos quemándonos vivos. La imagen es eso, una persona que está ardiendo, que se está quemando por sí misma, está viva todavía, pero incendiándose. Y dice David, esa sería nuestra condición. Totalmente condenados. ¿Dónde estaría cada uno de nosotros hoy si no fuera por la misericordia de Dios que nos ha acompañado? ¿Cómo serían nuestras vidas hoy? Si el Señor no nos hubiese amado suficiente como para enviar a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué si Él hubiera puesto una cuota de conducta? No digamos dinero, porque, bueno, tendríamos problemas para alcanzar cualquier cuota que hay para alcanzar. Pero pensemos, ¿qué tal si el Señor en su bondad hubiera dicho, no, ¿saben qué? Le puede dar el cielo, lo puede salvar. Mi hijo morirá, pero no por todo. Porque el que quiere algo bueno, que le cueste. Así que los que tengan una conducta como del piso aquí de bueno, los que sean así de buenos, van a ser merecedores de mi hijo. Mira el de la par y calcule usted. Calcule, ¿quién cree que pasa?
¿A quién de nosotros se lo daría? No, tal vez algunos. Yo juzgándolo desde aquí, algunos de ustedes, yo me la juego. Ay, mírenle las caritas a algunos, ¿verdad? Pero yo me la juego porque yo no soy Dios y yo no soy recto, yo soy más perdido. Entonces, por eso juzgo de esta manera. Pero Dios, que es justo, sabe que ni uno solo de nosotros lo hubiera podido alcanzar. Ni uno solo. Si el Señor no nos hubiera amado lo suficiente, Él no hubiera entregado a su Hijo. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos hubiese protegido durante todo este tiempo cuando tomamos decisiones equivocadas? Equivocadas por no decir tontas, porque a veces son demasiado. ¿Qué si el Señor no hubiera guardado de nuestras peores decisiones este año? ¿Alguno de ustedes tendrá cosas para este momento que vengan a su mente y de las cuales se arrepiente tanto de haber hecho? Yo, muchísimas. ¿Qué si el Señor no hubiera estado con nosotros cuando tomamos esas peores decisiones? O cuando nosotros decidimos voluntariamente desobedecerle. Sé que eso está mal, pero ahí vos puede probar. Sé que me va a ir mal, yo ya sé que me va a ir mal. Tomaron decisiones que ustedes ya saben que van a terminar mal. No me hagan así. Yo estaba esperando que me dijeran. ¿Qué si cuando tomamos todas esas decisiones tan absurdas, tan desobedientes, tan rebeldes, que cuando corrimos detrás de donde va toda la multitud, como todo el mundo lo hace, ahí voy detrás y lo hago, y seguimos tras esos pasos? ¿Qué si en medio de todo eso el Señor no hubiera estado con nosotros? ¿Qué de las veces que tomamos demasiadas decisiones con riesgos, sin pensar? ¿Qué si el Señor no nos hubiese librado de esos comportamientos tan arrebatados que nos entran cuando la carne entra y dice, dale, hacerlo, agarralo, metete, aceptá, tomá? ¿Qué si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? ¿Dónde estaríamos hoy si el Señor no nos hubiese fortalecido en medio de las pruebas? Pruebas insoportables. Sé que muchos de nosotros a lo largo de este año hemos llorado, hemos pasado momentos duros. Algunos de ustedes han tenido que sufrir mucho. Algunos planes se han frustrado totalmente. Ilusiones, deseos, ya teníamos todo y se rompió, se arruinó lo que tenía trazado, pensado. Negocios se vinieron abajo, quizá, perdimos seres queridos. Enfermamos cuando creíamos que íbamos a ser inmortales. Han pasado muchas cosas, pero el Señor a nuestro lado nos dio la fortaleza para poder llevar todas esas cosas. Porque si el Señor no estuviera de nuestro lado, no sé de qué manera se podrían enfrentar o soportar algunas de las pruebas y dificultades que han tenido que pasar algunos de ustedes. ¿Cómo habríamos hecho si no fuera por el Señor? ¿Se dan cuenta que este salmo dice una gran verdad? El rey podría estar simplemente diciéndolo, qué bueno el Señor, y seguirlo en esta manera, pero me encanta la pregunta, me encanta que me sienta y me pone a concentrarme en esto, el solo pensar, si el Señor no hubiera estado conmigo. Hemos estado aprendiendo durante las últimas semanas cómo Satanás literalmente nos considera sus enemigos. Hemos estado aprendiendo cómo vivimos en medio de una guerra espiritual. Si el Señor no estuviera de nuestro lado, no tendríamos defensor, no tendríamos quien nos guarde con misericordia, no tendríamos ninguna protección contra todo eso que viniera. Viviríamos sin protección. Y miren el versículo 6, por favor. Dice, bendito sea Jehová,
que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Y el 7, nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera roto el lazo? Creo que siempre tengo esta ilustración en mi mente cuando pienso en trampa, cuando pienso en algo como esto. Un día Moni, algunos quizás conocieron, se acuerdan de mi hermana Mónica. Un día Moni se levanta en la madrugada de su cama. Cuando se levanta de la cama, va a tomar agua o algo y cuando ya va de regreso a acostarse piensa, "Ah, voy a ir a ver a las niñas". Y cuando entra al cuarto de las niñas, ve a Camilita, que en ese tiempo estaba chiquita, que la podía mover, que está Camilita dormida en la cama, pero tiene ya una pierna colgando y un brazo colgando de fuera de la cama. O sea que la niña está a 2 pelitos de caerse al suelo. Y entonces cuando Moni entra, la ve y dice, ah, bueno, conociendo como la conocen ustedes, que es una gran dramática, ¿verdad? No puede haber sido como, ah, la niña, sino que la niña y un gran show, ¿verdad? Debe haber sido eso. Pero la niña, entonces ve a la niña, mete las manos por debajo, la pone otra vez en el medio de la cama, tira la colchita encima, pone una almohadita del otro lado como para que no se vuelva a regresar ahí. Y luego de eso regresa y va caminando ya para irse a acostar. Y cuando va caminando a acostarse dice, ¿cuántas veces el Señor ha hecho eso conmigo? Porque la niña se levantó el siguiente día y ella no sabe nada, ella no se acuerda nada, que anoche estuvo colgando en el precipicio, que estuvo cerca de morir de una caída de cama. La niña no sabe nada de esto, pero su mamá en la madrugada se levantó y la vio y la acomodó y la cuidó y le puso protección. Hermanos, es tan lindo verlos a todos ustedes esta mañana, acá guapos, elegantes, bien bonitas, arregladas, sintiéndonos aquí como que todo va perfecto, pero ni uno solo de nosotros tiene idea de cuántas veces y de cuántas maneras el Señor los cobijó durante este tiempo, los guardó, los sostuvo, los libró de una caída estrepitosa, los libró de un accidente terrible, los libró de la muerte. Los libró de una condenación eterna. ¿Cuántas veces nosotros, como esas aves, digo, qué imagen tan hermosa, ¿no les parece? Ahí en el versículo 7, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Pueden tener esa imagen en su mente, ese pobre pajarito atrapado en una red, que le tienden una trampa, entra en la red, quiere volar y topa, y topa, y topa, y quiere huir de ahí y no logra salir. Nunca he visto un pajarito en esas condiciones. Tal vez el ejemplo no me sirva mucho, pero para darles una idea, porque alguna vez en mi casa se metió un murciélago y no tienen la misma belleza de un pajarito. Pero yo lo veía y yo le decía, salite, no te quiero golpear. Yo no te quiero hacer daño, pero me da miedo tenerte aquí adentro, sos feo. Y él me respondía porque se ponía de ahí y me decía, él entendía lo que yo le decía y él estaba parado de allá y me miraba también como, me quiero ir, pero cuando intentaba salir, pronto topaba con la pared, topaba con un vidrio, topaba con todo. Yo estaba abriéndole todas las puertas para que saliera, porque él no quería estar ahí, yo tampoco lo quería tener ahí. Pero se imaginan cuando esa es la condición de un pájaro que verdaderamente, a propósito, le han trazado una trampa. No sé cuántas veces, por causa del pecado, por causa de nuestras malas decisiones, por causa de nuestro ser influenciables, hemos estado en medio de esa trampa, estaba todo listo, trazado, ahí iba a quedar. Pero como el Señor estaba a nuestro lado, hermano, dice el versículo, se rompió el lazo y escapamos. ¿Cuánto significa esto, hermano? ¿Cómo habría sido de diferente nuestra vida si un día quedamos atrapados en esa trampa?
pero Él estaba ahí. Él siempre ha estado ahí. No sé cómo serían de diferentes las historias en nuestros matrimonios si no se hubiera roto el lazo y quedábamos atrapados en la trampa. No sé cómo sería de diferente nuestras vidas. No sé cómo sería diferente nuestras vidas si nos quedábamos ahí atrapados en esas relaciones, en esas amistades. Que las veíamos, obviamente, si entró en la trampa, es que la vimos como buena. La vimos como una buena oportunidad, pero era una trampa. Y Él nos libró. Él nos libró de aquello que nos destrozaría. Él nos libró de aquello que nos iba a detener. Y el versículo 8 dice: nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro socorro, es nuestra ayuda, está en Él. Sin duda, algo que hoy podemos testificar también es un motivo para alabar a Dios con gratitud, es que hemos experimentado su ayuda. Qué bendición saber que hemos clamado a Él y Él nos escucha y nos responde. No como un sirviente, porque Él no está para hacer lo que nosotros queremos. Dios no está en el trono siendo el soberano para ser nuestro sirviente. Además, si Él hiciera lo que nosotros queremos, nosotros estaríamos bien arruinados. Si Él hiciera todo lo que yo le pido, algunos de ustedes estarían bien golpeados de cada vez que me enojo con ustedes. Cada vez que yo le pido: Señor, disciplinalo, enseñale que aprenda. Pero gracias al Señor, Él sí tiene misericordia. Cuando le clamamos, Él nos responde. No necesariamente lo que queremos. Pero como digo, gracias a Dios que no nos da lo que queremos. Pero Él nos atiende. Solo con que Dios me escuche ya es un honor. Tengo muchas razones hoy para estar agradecido con Dios. Muchas razones que puedo reconocer explícitamente, puedo decir esto y esto. Y voy a decir de eso un poco un momento. Pero muchas más razones al pensar lo que podría haber pasado si Él no estuviera a mi lado. Gracias al Señor, no tengo que reconocer, no puedo enlistar un montón de cosas porque Él estuvo a mi lado. Dice que es el caso en todos nosotros. Hermanos queridos, yo espero que esta mañana nuestros corazones, como el rey David y como Él llama al pueblo, estén rebosando de gratitud, estén explotando en gratitud al reconocer que el Señor ha estado con nosotros. Oremos, hermanos. Señor Dios, Dios nuestro, Padre nuestro, hermoso Dios, bendito Dios. Esta mañana, Señor, todos aquí queremos darte gracias. Porque si algo reconocemos en nuestras vidas, es que has estado con nosotros. Algunos que son aquí tus hijos, bueno, en la condición de hijos has estado con ellos guardándoles. Algunos acá que son creación tuya, pero no hijos tuyos, has estado hasta el día de hoy guiándoles a conocerte a ti, a valorar, a vivir esa vida que solo, Señor, pueden disfrutar aquellos que te creen y te conocen. Pero, Señor, gracias porque en todos nosotros has mostrado tu misericordia, has guardado nuestras vidas, nos has sostenido con bondad. Y hoy, Señor, con esa base, hoy te queremos agradecer y te queremos alabar. Queremos bendecir tu nombre, Señor, hoy, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor hermoso, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu gran fidelidad en nuestras vidas. Hoy, Señor, te damos gracias y te alabamos, Señor, por todo eso que haces. Bendito sea mi Señor esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Muy bien, hermano querido. Gracias al Señor. Esta mañana yo quisiera, como hemos estado anunciando, quisiera cambiar micrófono. Y entonces eh, vamos a tomar un tiempo de esta mañana para poder alabar a Dios, para poder agradecer a Dios por todas sus bondades, por su misericordia.